Durante la época navideña es fácil dejarse llevar y gastar de más, pero durante la Gran Depresión en la década de 1930, gastar de más ni siquiera era una opción. Así que para ahorrar dinero, la gente tenía que ser creativa con sus regalos, sus decoraciones e incluso su comida, con platillos como esta receta de 1931 para un pudín navideño económico, esta vez en Tasting History with Max Miller. En las décadas de 1920 y 1930 había un personaje ficticio de la radio conocido como Tía Sammy. Se suponía que era la esposa del tío Sam, y ella enseñaba a la gente a cocinar y daba recetas por la radio. Y en diciembre de 1931, ella le dijo a su audiencia que una cena más económica para una Navidad austera puede ser igual de buena e igual de navideña que una planeada con todos los adornos y alimentos caros. Luego, ella continúa dando un menú completo y económico para una cena navideña, algo muy importante en 1931, ya que la mayor parte del país, de hecho, la mayor parte del mundo, estaba en lo más profundo de la Gran Depresión. Muchas personas dependían de comedores comunitarios y campañas de alimentos durante esa época, pero si tenías la fortuna de poder costear una comida casera completa para Navidad, entonces este menú al menos podía ayudar a ahorrar unos centavos. El primer platillo era un caldo caliente de jitomate o cóctel con perejil picado espolvoreado encima, una mezcla festiva de rojo y verde. Luego está el plato principal de jamón ahumado al horno, coliflor con mantequilla, espinacas a la crema, camotes caramelizados, apio, salsa de arándano y pepinillos, todo con recetas que hacen que los platillos sean más económicos de lo que tradicionalmente serían. Pero es el postre lo que realmente me intriga porque es un pudín de ciruela con chocolate. Pero en lugar de ser el tradicional pudín de ciruela caliente al vapor, se hace con gelatina y se sirve frío con crema batida, así que eso es lo que voy a preparar. Y requiere 2 cucharadas de gelatina granulada, una taza o 235 mililitros de agua fría, una pinta o 475 mililitros de leche, una taza o 200 gramos de azúcar, una onza y media o 45 gramos de chocolate sin azúcar, una cucharadita de sal, media cucharadita de vainilla, una taza o 150 gramos de pasas, 3/4 de taza, o 100 gramos de dátiles picados, media taza, o 60 gramos de nueces picadas, media taza, o 70 gramos de grosellas secas y 3 claras de huevo. También necesitas algunas mitades de nuez o de nuez pecana y algunas pasas para decorar el pudín. Ahora, no estoy exactamente seguro de cómo esto es más barato que un pudín tradicional, o al menos mucho más barato. Le faltan algunas especias, pero para ese entonces las especias ya no eran tan caras, así que no estoy exactamente seguro. Pero si aprendí algo viendo el cuento de Navidad de Mickey cuando era niño, aprendí que el tiempo es dinero. Así que quizás este sea un pudín menos costoso, simplemente porque toma mucho menos tiempo prepararlo que un pudín hervido o al vapor. Ahora, cuando la tía Sammy dio a conocer en Estados Unidos este pudín navideño económico, leyó toda la receta en la radio. Y está tan bien escrita que prácticamente puedo decir lo que ella dijo mientras seguimos la receta. Ella dice, para hacer este pudín, primero hidrata la gelatina en el agua fría durante 10 minutos. Mientras la gelatina se está remojando, derrite el chocolate con parte del azúcar. Ella no especifica cuánta azúcar, así que solo agregué un par de cucharadas. Luego ella dice, cuando esté derretido, agrega un poco de leche, solo lo suficiente para hacer una pasta suave. Luego, en otra olla, calienta el resto de la leche hasta que esté humeante, y cuando la leche esté caliente, agrégala al chocolate derretido, luego el azúcar y la sal, y finalmente la gelatina remojada. Revuelve la mezcla y luego retírala del fuego. Déjala aparte para que se enfríe. Y puedes hacer esto dejándola enfriar a temperatura ambiente lentamente o, para acelerar el proceso, ponla en el refrigerador, pero vigílala de cerca porque no quieres que se solidifique por completo. Debes usarla justo cuando empiece a espesar. Cuando comience a espesar, agrega la vainilla, la fruta y las nueces picadas. Mezcla todo esto y luego, en un tazón limpio, bate las claras de huevo hasta que formen picos firmes. Después, incorpora las claras batidas. Luego, ella te pide que prepares un molde para pudín. Y estos pueden ser de muchos tipos diferentes, pero el estilo tradicional del pudín de ciruela navideño es básicamente solo un tazón. Es un tazón para pudín. Es un tazón con una base ligeramente plana. Así que elige algo así. Humedece el interior y luego cubre el fondo con las mitades de nuez o nuez pecana, así como las pasas adicionales. Luego vierte la mezcla de pudín en el molde y alisa la parte superior. Luego mételo al refrigerador para que se endurezca completamente antes de servir y mientras se endurece podemos ver cómo se celebraba la Navidad durante la Gran Depresión.
La Gran Depresión llegó después del colapso de la bolsa de valores en 1929. De hecho, tomó varios años para llegar a su punto más bajo, y luego duró durante toda la década de los años 30, y aunque afectó a algunas personas más que a otras, pocos quedaron sin ser afectados, y en general toda la década fue bastante sombría. Y por eso era realmente importante para la gente celebrar aquellas cosas que les traían alegría, como la Navidad. La Navidad era algo muy importante para nosotros. La campana en Nochebuena, las velas en el árbol, eso es lo que recuerdo. No recuerdo la tristeza de mis padres. Amábamos los libros, amábamos la música y hacíamos tarjetas de Navidad con hermosas canastitas de papel de seda. Y eso era algo común durante ese periodo, hacer tus propias cosas de Navidad. Hacías tus propios regalos, hacías tarjetas de Navidad e incluso las decoraciones. Era común decorar el árbol de Navidad con guirnaldas hechas de papel recortado y cadenas de palomitas de maíz y arándanos. Aunque algunos optaban por los carámbanos de oropel, que eran un poco más caros y que todavía usábamos cuando yo era niño, y a mi mamá le disgustaban esas cosas. Se atascaban en la aspiradora y la descomponían y terminaban por toda la casa, así que mi mamá todavía los encontraba en julio. Finalmente dejamos de usarlos. Por supuesto, cuando yo era niño, estaban hechos de un material muy diferente al de los años 30. Originalmente, en realidad estaban hechos de plata, pero eso se empañaba muy rápido, así que cambiaron al plomo, que no se empañaba. Te envenenaba, pero no se empañaba. El plomo en realidad era el material principal para el oropel hasta los años 60. También fue en ese periodo cuando las velas en el árbol, que eran un gran riesgo de incendio, realmente empezaron a pasar de moda. Fue en parte porque era realmente peligroso, pero también porque, como parte del New Deal, el gobierno de Estados Unidos inició su ley de electrificación rural, y esto puso a mucha gente a trabajar extendiendo la red eléctrica a gran parte del país que aún no la tenía. Y con eso, en lugar de velas, podías poner luces en tu árbol. Por supuesto, también se calentaban muchísimo, mucho más que ahora, y sí causaron muchos incendios, pero probablemente menos incendios que las velas. Otra decoración navideña semi-hecha a mano se llamaba Putz Houses, y eran pequeñas casas y edificios hechos de cartón, que normalmente se ponían debajo del árbol o en algún otro lugar para hacer una pequeña aldea navideña. Y eventualmente, esto se transformó en las aldeas navideñas de cerámica, que todavía son populares hoy en día. Yo personalmente colecciono las colecciones con temática de Charles Dickens. Ahora, cuando se trataba de regalos de Navidad, muchas cosas eran hechas en casa, y si se compraban, realmente tenían que ser prácticas para la mayoría de las personas. Había un hombre que fue criado por una madre soltera durante la Gran Depresión que recordaba que no recibía juguetes, tal vez un par de calcetines, pero nada con lo que realmente se pudiera jugar. Y tampoco había árbol de Navidad, lo habríamos quemado en la estufa de leña para calentarnos, no podías enojarte por eso. En el fondo sabías que la señora estaba haciendo lo mejor que podía. Y ella siempre se aseguraba de que tuviéramos una cena decente. Era una mujer muy fuerte y nos dábamos cuenta de que la estaba pasando mal. Realmente te destrozaba por dentro. Una mujer que creció en Brooklyn durante la Depresión recordaba que recibía la misma muñeca cada año en Navidad, pero su madre se aseguraba de que al menos la muñeca tuviera un juego de ropa nuevo. Sabía que era una muñeca vieja porque nunca tenía calzoncitos. Mi madre no podía hacer calzoncitos. Nunca dejé que mi madre supiera que yo lo sabía. Quizás el regalo más icónico de la Gran Depresión era la comida misma, específicamente las naranjas. Las naranjas no eran algo nuevo que se encontrara en el fondo de una media navideña, pero fueron muy populares durante la Depresión porque mucha gente no podía permitirse comprar cítricos durante la mayor parte del año, así que era un verdadero lujo. Mi abuela, que creció en la ciudad de Nueva York en los años 30, siempre me contaba lo emocionados que estaban de recibir nueces y una naranja en su media navideña. Y de hecho, ella continuó con esa tradición. Ponía eso en las medias navideñas de mi mamá y mi tía, y luego en nuestras medias cuando éramos niños. Y ahora mi mamá de hecho continúa la tradición poniendo una naranja en las medias navideñas de mi sobrina. No creo que sea tan emocionante como lo era en los años 30, pero aún me encanta que la tradición siga continuando. De hecho, encontré una carta de un niño de 1931 y es una carta para Santa, y te da una idea de lo que un niño en esa época podía esperar recibir como regalos. Querido Santa, pensé que como la Navidad no está tan lejos, sería mejor escribirte. Quiero que por favor me traigas un collar de cuentas y un anillo. También, tráeme muchas frutas, nueces y dulces. No te olvides de los huérfanos y de mi pequeño amigo Dave. Creo que él quiere un cabrito, un carrito y un par de pijamas para que no pase frío. Tengo mucha curiosidad de saber si Dave alguna vez recibió su cabrito.
Ahora, aunque en esa época había muchos regalos hechos en casa, también había muchos juguetes y juegos a la venta que se volvieron súper populares durante la Depresión, si podías pagarlos. Cosas como el yo-yo, que en realidad había existido durante miles de años, tuvieron un aumento de popularidad con la introducción del icónico Duncan Yo-Yo en los años 30. Juegos de mesa como Damas Chinas y Sorry estaban de moda, y en 1935 Monopoly se convirtió en el regalo imprescindible para todas las edades. Y sí me parece algo irónico que uno de los juegos más populares en ese tiempo fuera Monopoly durante la Gran Depresión. Yin y Yang. Esta también fue la década en que se popularizaron los juguetes de la pequeña huérfana Annie y las muñecas Little Lulu y Betsy Wetsy. Y quizá la muñeca más codiciada por cualquier niña era la muñeca Shirley Temple. Ella era tan famosa durante este periodo. Así que su muñeca estaba en la lista de deseos de mucha gente. Aunque su fama en realidad arruinó un poco su propia inocencia navideña en 1934, dejé de creer en Santa Claus cuando tenía 6 años. Mi mamá me llevó a verlo en una tienda departamental y él me pidió mi autógrafo. Comprar regalos de Navidad como estas muñecas y juegos de mesa en realidad era parte del esfuerzo de recuperación de la economía. Y en 1939, el presidente Franklin D. Roosevelt en realidad adelantó el Día de Acción de Gracias una semana, al penúltimo jueves de noviembre, solo para darle a la gente 7 días más de compras navideñas, esperando que eso le diera un impulso extra a la economía. Pero el cambio no pareció realmente ayudar mucho a la economía, pero sí hizo enojar a mucha gente porque, ya sabes, a la gente no le gustan los cambios, y por eso a menudo se le llamaba burlonamente Thanksgiving. Pero incluso sin la semana adicional de compras navideñas, tiendas como Sears y Macy's realizaban gran parte de sus ventas durante el mes de diciembre, y al menos en Macy's, esto llevó a la creación de un nuevo departamento que empleaba a miles de personas cada año, y ese era el departamento de envoltura de regalos. La cinta Scotch se introdujo en 1930 y hubo grandes avances en la tecnología del papel impreso, que no era muy caro. Y esto llevó a Macy's cada año a contratar a un ejército de mujeres por $14 a la semana para envolver los regalos. Ahora, incluso entonces, $14 a la semana no era mucho dinero, pero era suficiente para que las personas pudieran comprar algunos regalos de Navidad y preparar una buena cena navideña para su familia. Siempre teníamos una gran comida. Puede que comiéramos sopa un par de días antes de Navidad, pero mis padres pensaban que era importante mantener la tradición de tener algo especial. Otras tradiciones navideñas, muchas de las cuales se podían hacer de manera económica, que se hicieron populares durante la Gran Depresión, eran cosas como patinar sobre hielo frente al Rockefeller Center, cuya pista se inauguró el día de Navidad de 1936, y desde ahí podías mirar hacia arriba y ver el icónico árbol de Navidad que empezaron a poner en 1931, y en 1933, justo al final de la calle en el Radio City Music Hall, las Rockettes comenzaron la tradición del espectacular navideño de Radio City. Y podías conseguir boletos por tan solo 35 centavos, aunque si ni siquiera podías pagar eso, al menos podías escuchar un montón de música navideña en la radio, porque esta década nos dio mucha de la música navideña que todavía escuchamos hoy en día. Cosas como Santa Claus is Coming to Town, Winter Wonderland y Rudolph el Reno de la Nariz Roja. Aunque Rudolph en ese entonces todavía no existía en forma de canción. Eso sucedió en los años 40. Al principio, solo era un libro de cuentos escrito como parte de una campaña de mercadotecnia para la tienda Montgomery Ward. Pero si te había afectado especialmente la recesión económica y no podías pagar boletos para Radio City o el libro de Rudolph, bueno, eso no significaba que no pudieras tener una feliz Navidad. Una de mis cosas favoritas que encontré mientras investigaba para este episodio fue en realidad una tarjeta de Navidad hecha en casa por la familia Piñero de Chicago. Es de la Navidad de 1933 y la hicieron con bolsas de papel marrón recortadas y en ella escribieron un poema que realmente transmite cómo se sentía la gente durante las fiestas en esa época. En tiempos pasados, cuando estábamos sin dinero, odiábamos admitirlo. De hecho, nuestro orgullo exigía que lucháramos por ocultarlo. Pero ahora, por fin, estamos a la moda y no tenemos miedo de confesarlo. Nos encogemos de hombros, sonreímos y decimos, bueno, es simplemente esta depresión. Y así, esta tarjeta que antes despreciábamos ahora parece totalmente razonable, es barata y aún así te trae los mejores deseos de la temporada. Y así, todo se trataba de encontrar algo económico que aún pudiera brindar el calor de la temporada navideña. Ya fuera una tarjeta de Navidad hecha en casa, palomitas de maíz en el árbol o una receta económica para un pudín navideño.
Así que una vez que el pudín esté firme, sumérgelo en un poco de agua caliente o envuélvelo en una toalla caliente para despegarlo del tazón y luego puedes desmoldarlo en un plato para servir. La tía Sammy luego dice que sirvas el pudín con crema batida endulzada y aromatizada con vainilla o con una salsa de jalea de grosella. Yo opté por la crema batida, que solo necesita una taza de crema para batir, junto con un cuarto de taza de azúcar glass y una cucharadita de vainilla. Bate todo junto hasta que tengas una crema batida espesa y deliciosa que puedes poner alrededor del pudín con una manga pastelera. Y aquí lo tienes, una alternativa económica al pudín de Navidad de la Gran Depresión. Así que puedes notar de inmediato que tiene una textura muy diferente a la de un pudín de Navidad hervido o al vapor. O sea, mira cómo se mueve. Corto un pedazo y se mantiene unido. Está bien firme, así que vamos a probarlo. Es más firme que un pudín. Es casi como... bueno, es un poco gelatinoso. Eso está muy bueno. El sabor está muy bueno. Puedes saborear el chocolate, puedes saborear la fruta, me gusta mucho. Acabo de darme cuenta de que tiene claras de huevo crudas, a las cuales soy algo alérgico. Así que se me ha entumecido un poco la boca. Voy a estar bien, pero no voy a comer más. De verdad necesito ponerle más atención a eso. El sabor es genial. La textura me gustaría que fuera un poco más suave quizá. Y realmente no sé qué podrías hacer para lograr eso y que aún así se mantenga unido. Creo que para que mantenga la forma, sí tienes que usar esa cantidad de grenetina. Así que no es como el pudín que conocemos aquí en Estados Unidos hoy en día, que es muy suave. Es un poco más firme, más como un gelatina de molde, pero con un sabor mucho mejor. Así que espero que todos puedan celebrar unas fiestas maravillosas este año y preparar algunas comidas navideñas deliciosas. Es mi época favorita del año para cocinar, hornear en general. Así que sí, voy a tomarme un Benadryl y los veré la próxima vez en Tasting History with Max Miller.